Bueno, pues Bueno, buenas pues noches, don Juan ya Latorre. estamos en Facebook. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por estar ahí un día más, por escucharnos, por recibir, por compartir y por tanto amor del que verdaderamente se siembra, como antes estábamos comentando, y da frutos. Así que buenas noches, Desiree. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, muchas gracias un día más por estar ahí y compartir Gracias a vosotros. tu experiencia y conocimientos. No, dale tú a Encantada. Facebook Bueno, y dale a sí, compartir. gracias a ti. Buenas noches, Walter, querido amigo. Buenas noches, hermanos. Feliz de estar nuevamente con ustedes desde Buenos Aires, Argentina, Sí, sí, para compartir y aprender como siempre. Muchas gracias. Y feliz de conocer a nuevos hermanos en el camino. sí, sí, gracias. Buenas Ven- noches, Guillermo. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y compartir también toda esa energía y conocimientos. Y Antonio, buenas noches desde la sala de máquinas, ¿no? Buenas noches, Juan Latorre. Buenas noches, Walter, Desiree, Guillermo, Ángela, Sofía, Alejandro y a las personas que nos escuchan a través de Facebook, que ya hay bastantes, ¿no? Que ya hay bastantes, así que buenas noches a Qué todos. bien, qué bien. Bueno, Lo que sí, vamos. perdona Juan, Sí, un sí, sigue, momentito, por sigue. favor, antes de empezar. Yo le ruego a las personas que nos están en Facebook escuchando que tengan la amabilidad de compartir a través de su página de Facebook para así de esta manera poder llevar más conciencia a más personas. Es decir, el hecho de poder compartir es maravilloso porque así más personas conocen este proyecto y se involucran y de alguna manera, como antes decía Óscar, hay que mojarse, ¿no? Hay que mojarse para poder llevar, porque esto es una labor no de Juan y mía y de los invitados, sino de todos, ¿no? Entonces, cuanto más personas estemos compartiendo, cuanto más personas estemos llevando conciencia, pues, digamos, más mejor, ¿no? Porque hoy me decía un amigo, me decía Lorenzo, que somos muchos, ¿no? Pero lo que pasa es que no se nos nota, que no se nos nota tanto. Y creo que ha sido una sabia reflexión. Bueno, dicho esto, cuando tú quieras, don Juan. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Verdaderamente somos una gran familia, de verdad, creciendo porque nos une el corazón, el conocimiento, esa energía del amor de la que estamos hechos. Y efectivamente, la intención de Espiritualidad Tomando Tierra nació el 1 de junio para llegar a la mayor cantidad de gente posible, para compartir conocimientos y crear ese lazo de unión de esa energía, que es la del amor, para sentir su fortaleza y su creatividad y entre todos pues seguir sembrando esa nueva humanidad que parece ser que nos viene, ¿no? Y que de alguna manera ya está en nosotros. Y hoy tocamos un tema, bueno, pues para mí maravilloso, no porque sea bueno, pero sí hay veces que las cosas, entre comillas, no muy buenas, es mejor conocerlas, identificarlas, trabajarlas y si verdaderamente es bueno, pues deshacerlas, ¿no? O eliminarlas, ¿no? Y hoy hablamos efectivamente de que resulta que está en el orden del día, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Cómo nos afecta el miedo, ¿no? Todo lo que es el coronavirus y todo lo que en estos momentos está ocurriendo a través de los gobiernos, a través de las personas, a través de la incertidumbre que en estos momentos hay por esto del COVID-19, el miedo está a la orden del día y estamos de alguna manera, o bastantes personas están sufriendo esta energía y no sabiendo cómo gestionarla, ¿no? Seguramente a partir de hoy, si nos pueden escuchar, pues sabrán gestionar esa energía del miedo, transmutarla y darnos cuenta de que realmente lo contrario al miedo es el amor y no es lo mismo andar o vivir con miedo que andar y vivir con amor, ¿no? Así que, querido Walter, ¿qué nos puedes decir del miedo? Bueno, buenas noches. La verdad que siempre voy a hablar desde mi experiencia personal, desde mis convicciones. El miedo es algo bueno
y es algo malo. Siempre es todo un tema de perspectiva. Hay un dicho que dice: el miedo no es tonto, o el miedo no es sonso, o soldado que huye sirve para otra guerra. Entonces eso habla un poco del miedo. El miedo al que tú te refieres fundamentalmente con la situación que estamos viviendo no es a la enfermedad, sino es a perder lo que uno tiene. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se le tiene es miedo a lo desconocido. Lo desconocido es lo que nos domina. Y lo desconocido se parte de la ignorancia. Entonces, cuanto más gente ignorante exista, más desconocimiento sobre los hechos y fenómenos naturales y sociales existen. Antiguamente, el hombre de las cavernas no tenía televisión, no tenía nada, entonces se distraía con los eventos naturales, pero cuando llovía o había tormentas eléctricas o había situaciones extremas climáticas, le tenía miedo a lo que hoy en día conocemos como tormenta eléctrica, rayos, truenos y etc. Entonces, a medida que el ser humano fue conociendo los eventos que lo rodean, fue perdiendo el miedo. Pues fíjate que una de las cosas que se está generando ya desde hace varios años, esto empezó en el 2012, justamente cuando el rayo de Alcione salió a sincronizar todos los soles, cuando los mayas hablaban del tiempo sin tiempo, el tiempo del no tiempo, empezó toda esta movida mundial con el miedo a lo desconocido y se concreta hoy, este año, con el bicho este, que va a seguir por lo menos por 2 años más lo que se estima. Entonces, lo que uno tiene que aprender es a no tener miedo a lo desconocido. Cuanto más conocemos, menos miedo tenemos. Ese es mi punto de vista. Gracias. Sí, Desiree, ¿y qué nos puedes decir tú del miedo? El miedo tiene muchas vertientes, la verdad. El miedo es una emoción que, por un lado, nos ayuda porque es una emoción básica que está en nosotros por algo, o sea, tiene una utilidad. Lo solemos catalogar como una emoción negativa dentro de otras emociones negativas, como la tristeza, como la angustia, pero en realidad tiene una característica adaptativa y evolutiva muy importante para el ser humano, que es precisamente el sopesar esos riesgos reales, ¿no? Esos riesgos reales, porque luego viene la otra parte del miedo, que es cuando ya nuestro ego empieza a actuar y toda la interpretación que hacemos de la realidad y ya no es tan práctico ni tan adaptativo. Por lo tanto, ahí es cuando nos paraliza, nos bloquea y es una de las emociones que más nos limita, ¿no? a la hora de vivir y de llevar a cabo, pues, nuestros proyectos, nuestra vida y nuestras acciones. Sí, Guillermo, ¿y qué nos puedes decir tú del miedo para entrar en calor? Bueno, el miedo, yo quizás soy un poco más, tengo una filosofía un poco distinta, ¿no? El miedo para mí es una emoción básica, como han dicho los compañeros, y es una emoción que hace miles de años en nosotros básicamente cumplía la función de supervivencia y de no ser rechazados, ¿no? Antiguamente, evidentemente, si no vivíamos en una comunidad, la supervivencia, la capacidad de supervivencia que podía tener el ser humano era mínima, ¿no? Porque no podía comer algún animal o vivíamos en cavernas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese miedo, cuando nos sentimos rechazados o tenemos miedo al rechazo y no sabemos enfrentarlo, o tenemos miedo a la supervivencia, como bien decía Walter, a lo desconocido, que básicamente se transforma en no tengo la capacidad o qué me va a ocurrir que no voy a sobrevivir, se transforma en un miedo disfuncional. Es un problema porque, como también decía Desiree, nuestra realidad se distorsiona en base también a las creencias o a la ideología que actualmente hay, en base a esos problemas que nos van surgiendo, y entonces el miedo se transforma en algo que llamamos negativo. A mí me gusta decir que el miedo hay que abrazarlo, hay que amarlo, porque nos está mostrando un desafío. Nos está diciendo que hay algo que no conocemos, que tenemos que trabajar, y hay un desafío delante que, si somos capaces de abrazarlo y trabajar con él, es tan válido como el amor, como la bondad, porque detrás de ese miedo pasaremos un aprendizaje si nos enfrentamos a él, enfrentarnos abrazándonos, queriéndolo, como cualquier otra emoción positiva. Seguro damos un salto, un escalón en nuestra evolución y en nuestra toma de conciencia. Sí, sí, muchas gracias. Yo bueno, en febrero, creo que fue febrero, el 4 de febrero concretamente, yo iba en un avión
vía Canadá a ver a mi hijo y en el despegue se incendió un motor y explotó una rueda, ¿no? En esos momentos, pues lo lógico o lo humano es tener miedo a qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que en el avión, o por lo menos en la zona donde yo estaba, no hubo pánico y la gente más o menos estaba por lo menos serena, ¿no? ¿Qué era? Pues que el comandante cada 15 minutos, 20 minutos máximo, nos iba contando qué se iba haciendo para solucionar el problema y cómo poder aterrizar adecuadamente y sin que hubiese problemas ninguno. Es decir, la información hizo que el miedo por lo menos no se hiciese dueño de la situación, ¿no? Tal vez hay veces que tenemos, querido Walter, miedo porque tenemos esa falta de información o desconfianza o no sabemos qué va a pasar. Bueno, fundamentalmente, justamente es esto, un poco también como decía Guillermo. El tema es que cuando nosotros estamos enfrentados a una situación que desconocemos, tenemos la posibilidad de aprender. Y no es tanto la información que se nos da, sino la capacidad nuestra de cómo recibimos esa información. Porque te pueden estar dando todos los pasos a seguir. Yo he estado en situaciones de mucho peligro más de una vez, y la cuestión es cómo vos tomás esa información, cómo la procesás y cómo la llevas a cabo. Entonces, son dos partes. Una parte es la información, que es fundamental, y estamos hablando de información real y verdadera. Y otra parte es cómo vos tomás esa información. Pero en una situación crítica, como vos estás relatando, con riesgo de vida, ahí es donde el miedo te pone en eje, donde te hace ver realmente dónde estás parado y te hace, como se dice habitualmente, uno tiene que le pasa la vida por delante, entonces empezás a darte cuenta cómo viviste. Seguramente en ese vuelo había gente que tuvo pánico, que tuvo terror, más allá de la información que dio el comandante. Sí. Yo creo que por tu preparación, Juan, por tu capacidad empática para tomar conciencia también con la situación, lo viviste de la mejor manera. Y además, también pasa algo muy importante en estas situaciones, es que fuiste un elemento de retransmitir que no haya miedo. Cuando vos estás calmado, la gente a la que se refiere a vos, que puede ser tu familia, que puede ser un amigo, que puede ser una mascota, te ve tranquilo, esa tranquilidad se expande. Entonces también nosotros, los que estamos en este camino de conciencia, tenemos que ser muy cuidadosos de no transmitir miedo, de no hablar de más, de no decir cosas que no corresponden. Entonces es muy importante. También muchas veces hay gente que viene y me dice, fui a tal terapeuta, fui a tal maestro, fui a tal lugar y me dijeron que me voy a morir, que voy a tener un accidente, que me va a agarrar un cáncer, que me va a pasar esto. Mirá, es muy simple. Si te trabajan desde el miedo, vos te pones vulnerable, y cuando vos sos vulnerable sos manipulable. Y esa es una de las cuestiones por qué también, nuevamente, se busca el miedo en la población, para que sea vulnerable. Gracias. Sí, de hecho, Espiritualidad Tomando Tierra, el nombre nació en ese momento, por eso nos llamamos Tomando Tierra. Menos mal que no fue bajo tierra. Sí, Tomando Tierra porque efectivamente yo intenté poner toda mi espiritualidad, toda mi energía espiritual en esa situación y al final efectivamente tomamos tierra, ¿no? Desiree, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos tratarnos o cómo podemos gestionar el miedo? Desde el punto de vista psicológico, en mención a lo que ha dicho Walter, es muy importante la primera interpretación que le damos a la situación que tenemos delante. Una situación por sí misma o una persona es totalmente neutra para nosotros, no nos tiene ni por qué afectar positiva ni negativamente. Son esas creencias y esa base que tenemos ahí grabada la que hace que hagamos esas interpretaciones automáticas. Por lo tanto, cuando esta interpretación es negativa, es en base a ese miedo saltan todas estas emociones y entre ellas sobre todo esa del temor y del miedo. Por lo tanto es importante el reconducir y el ver, salirte un poquito de la situación, de ese temor intenso que puedes sentir en ese momento y ver de manera más objetiva lo que ocurre o si realmente es un peligro lo que tienes delante, porque muchas veces son peligros potenciales o imaginarios, no son reales.
Entonces, en ese sentido, es muy importante el ser consciente de esto. Y sobre todo, el primer paso para ir desmontando los miedos, precisamente, es reconocerlos, ser consciente de ellos. Porque a veces nos sentimos mal, tenemos una sensación desagradable, pero no sabemos a qué tenemos miedo, no sabemos qué ocurre. No nos atrevemos quizás a destapar, a preguntarnos qué temo, a qué tengo miedo. Y ese es el primer paso para tomar conciencia y hacer que el miedo lo vayamos afrontando y se vaya diluyendo y transmutando de alguna forma. Guillermo, verdaderamente el miedo normalmente nos bloquea, ¿no? No nos permite en general ser completamente nosotros mismos. ¿Hay algún ritual, alguna forma de poder salir de ese estado? Mira, a mí me gusta mucho decir a la gente, porque realmente es lo que hago yo, ¿no? De que el miedo realmente no es el problema, sino es lo que hacemos nosotros con el miedo el verdadero problema. Una de las maneras que a mí me gusta decir a la gente para salir del miedo es, primero tomas respiraciones, porque es importante aprender a respirar, y luego es ver qué puedo yo hacer en este momento, qué está en mis manos, qué posibilidades tengo yo de hacer ahora mismo con esto que me está haciendo sentir miedo. ¿Por qué? Porque si yo me centro no en lo que está ocurriendo en la circunstancia, en la persona de lo que está dándome miedo, sino me centro en mí mismo, en lo que yo ahora, aquí y ahora, puedo hacer con esto que me gestiona miedo, ya estoy dejando el miedo a un lado y me estoy centrando en mí y en lo que yo realmente puedo hacer. Y eso normalmente te da ese poquito de calma para tú poder visualizar el problema o la situación concreta desde otro plano en el que ya no entres en pánico, porque el problema del miedo es cuando entramos en pánico, que nos saca de la realidad y empezamos a imaginar y perdemos totalmente la realidad y la conciencia de lo que realmente estamos viviendo. Entonces el primer paso para mí es hacer una toma de conciencia de qué puedo yo hacer ahora mismo en esta situación, qué está en mis manos, para poder coger confianza y eliminar el pánico. Y es una manera también de atender lo que me está mostrando ese miedo, ¿no? ¿Qué amenaza o qué límites tengo que poner yo ahora mismo? Bueno, sí, Antonio. Bueno, al hilo de lo que decía antes de Siré, de las cosas que tenemos miedo y que pensamos, hemos de recordar que casi el 90% de las cosas que pensamos y que pueden suceder jamás van a suceder. Es decir, que tenemos miedo de algo que no va a pasar, ¿no? Con lo cual es un tema bastante interesante tener en cuenta, porque de esa manera, si sabemos que es el 90%, realmente podemos eludir bastante esta sensación, ¿no? Y esta emoción, ¿no? Únicamente, pues, hacer una pequeña apostilla a lo que ha dicho Desiree. Gracias. Sí, en base a esto, Antonio, a lo que te refieres es una distorsión cognitiva, en realidad, lo que se produce en nosotros, que se llama anticipación negativa. Te anticipa negativamente a lo que puede ocurrir. O sea, es cuando nos enfocamos sobre todo en el futuro y en esa incertidumbre que nos supone el futuro, cuando salta en nosotros ese tipo de pensamiento y de miedo intenso que incluso, bueno, te monta unas películas y llega a unas conclusiones que nunca jamás puede que ocurran. Pero es como si las vivimos como reales y en nuestra mente es que tienen mucha probabilidad de que ocurran. Por lo tanto, una de las reglas básicas, de los ejercicios básicos que podemos hacer para controlar esos temores es precisamente venir al presente. Venir al presente y ver si realmente centrarte en lo que está ocurriendo en este momento, lo que existe en este momento, y evitar ese tipo de anticipaciones. Solemos caer muchísimo en ese tipo de anticipaciones. Yo trato mucha gente con ansiedad porque daros cuenta que la base del estrés, de la ansiedad, es el miedo. Entonces, y todo es cuando nos referimos, ¿no?, a esa proyección futura. Por lo tanto, vamos a reconducirnos y a estar en el aquí y en el ahora. Sí, sí, Antonio. No. Ah, Gracias. Walter, una de las causas del miedo tal vez será a no tener o a perder. Por supuesto. Me encanta lo que dice Desiree. El tema es este. En el presente el miedo no existe.
El miedo existe cuando proyectamos hacia adelante o cuando proyectamos hacia atrás, pero en el presente el miedo no existe. Y el miedo, basado en el tema de la posesión o el de poseer, es tremendo, porque justamente en las épocas donde, como estamos viviendo económicamente muy malas, la gente tiene miedo a perder lo que ha logrado, porque se identifica con los objetos. Cuando vos te identificás con tu carro, con tu casa, con tu familia, con tu hijo, con tu mascota, etc., cuando vos te identificás con algo que no sos vos, eso es inherente a que tengas miedo a perderlo. Yo trabajé 10 años en publicidad. El secreto de la publicidad es generar miedo a perder lo que tenés y preventivamente comprar algo para tenerlo por las dudas. Entonces, es muy importante entender esto. El miedo a perder lo que me identifica o con lo que yo creo que soy es tremendo. Y también me encantó lo que dijo Guillermo. Hay que diferenciar lo que es el miedo, lo que es el pánico y lo que es el terror. El terror, lamentablemente yo observé una persona cruzando una vía del tren que no vio, cuando cruzan los trenes, pasó uno y no vio que venía el otro, y la persona se quedó paralizada de terror, y el tren la hizo puré. Entonces hay que entender esto, ¿no es cierto?, de que muchas veces nos arriesgamos a situaciones y pensamos que controlamos y no controlamos nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una de las cuestiones más importantes es trabajar, como todos siempre decimos, el desapego. ¿Por qué? Porque el desapego es no tener miedo. Gracias. Sí. Guillermo, ¿y esa autoestima o seguridad en uno mismo también hace que eliminemos el miedo de nuestra vida? Evidentemente, la seguridad en ti mismo y el creer en ti mismo, que es una de las cosas que hoy, por ejemplo, la gente que yo trato, con lo que más me llegan es precisamente con esa baja autoestima, porque realmente no nos conocemos o no nos conocemos lo suficiente y muchas veces buscamos ese apego, como decían los compañeros, ¿no? A algo, a pegarme a algo. El miedo yo creo que siempre va a estar en nosotros, porque de hecho es bueno que el miedo exista. ¿Qué ocurriría si no tuviéramos miedo a nada? Seríamos unos kamikazes. Estaríamos muertos si no salimos a la esquina hoy, pasado mañana, porque no tomaríamos conciencia de nuestro entorno realmente, ¿no? Entonces yo creo que el miedo es necesario y que siempre está en nosotros. Lo que yo creo que realmente, repito, a lo mejor soy un poco repetitivo con lo que te acabo de decir antes, pero creo que lo que tenemos que hacer es una toma de conciencia de lo que nos muestra el miedo, ¿no? Al igual que todas las emociones. Las emociones están ahí para que nosotros les prestemos atención. Ellas se nos muestran para que le atendamos en algo que nos está ocurriendo, que o bien tenemos que cambiar y dejar de hacer, o simplemente fluir con ello, porque en la vida hay dos formas de actuar. Cuando algo no te gusta o no lo puedes, no lo quieres en tu vida, o lo acepto y fluyo con ello, y si no lo acepto y no fluyo con ello, lo tengo que cambiar. Entonces, el miedo nos muestra siempre algo a lo que quiere que le prestemos atención en nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es prestarle atención para ver qué es lo que nos está mostrando. Pero creo que es necesario y creo que siempre está en nosotros el miedo. Uh-huh. Sí, deciré, cuando alguien o algunas personas utilizan el miedo con nosotros, ¿le estamos dando el poder o quieren tener el poder sobre nosotros mismos? Claro, por supuesto. Si lo que intentan es hacernos entrar en esa dinámica de miedo, como antes ha dicho Guillermo, para bajar nuestro poder precisamente, o también lo ha dicho Walter, y manipularnos, evidentemente ahí perdemos nuestra fuerza personal. Cuando entramos en esa emoción, perdemos nuestra fuerza personal y de alguna manera se lo estamos dando nuestro poder y nuestra fuerza al otro, a esa persona o a esa situación que nos genera miedo. Sí, como por ejemplo en las parejas, miedo a perderte, o en determinadas situaciones, miedo a no tener, a perder el trabajo, a múltiples situaciones que lo que nos hace es darle el poder a la situación o a la otra persona, ¿no? Claro, claro, totalmente. Entonces, aquí el problema es que debajo de ese miedo viene, sale, es lo que dice Guillermo, nos da una información ese miedo, porque debajo del miedo hay unas heridas, hay unas carencias que tiene la persona y entonces se trasladan, ¿no? Y se muestran, se reflejan
a través de ese miedo. Entonces, si tú tienes una carencia a nivel emocional, a nivel de cariño, ¿no? Y una herida ahí que no has cubierto, que no has sanado, va a necesitar que te cubra y que te dé el cariño de fuera para llenar tú el huequito que tienes vacío. Por lo tanto, ahí salta ese temor tan inmenso a perder a alguien, a perder la pareja o a que se distancien ciertas personas de nuestra vida que nos están cubriendo en ese sentido. Por lo tanto, claro, es nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestro poder, está en manos de otros. Sí, Walter, para que quede claro, sí, para que quede claro para las personas que nos están escuchando, ¿se podría decir que hay un miedo bueno y un miedo malo? Mirá, sí, absolutamente, como hay un amor bueno y un amor malo. Vivimos en una realidad dual, positivo, negativo. Lo bueno y lo malo siempre es desde el punto de vista del observador. Entonces, el miedo bueno es, como dice Guillermo, es el que nos permite sobrevivir, estar vivos, mantenernos, estar al cuidado. El miedo malo es el que nos paraliza. El miedo malo es el que nos hace prostituirnos. Como decía Desiree, es el miedo en donde por no perder una pareja, por no perder un trabajo, acepto degradarme. Entonces, muchas veces pensamos que amamos y en realidad tenemos miedo. Nosotros acá tenemos una frase que dice, ¿estás en pareja por amor o estás en pareja por miedo? Entonces, este es el tema. Mucha gente piensa que está en pareja por amor, pero está en pareja por miedo. Cuando vos tenés miedo a perder a alguien y haces cualquier cosa para que esa persona, sea un familiar, una pareja, no se vaya de tu lado, dejás de ser vos, te transformás en una función. Entonces, cuando una persona se funcionaliza hacia la otra, no puede haber nunca amor. Y sí, por supuesto, miedo. Entonces, es muy importante reconocer el miedo. Yo creo que todos los que estamos en este camino hemos trabajado con gente que el 90% de los problemas que tiene es el miedo a no ser, el miedo a perder, el miedo a no lograr algo. Y eso es una de las cuestiones más importantes. Y lo más extremo es el miedo a la muerte, el miedo a morirse, que es entregar todo. Pero ¿por qué el miedo a la muerte? Porque justamente si vos no viviste en paz, si no viviste en amor, si no viviste en concordancia armónica con lo divino, con lo que realmente sos, por supuesto que vas a tener miedo a morir. Y en ese miedo a querer morir o a no querer morir, haces cualquier cosa. ¿O acaso no nos decían cuando éramos chicos, si te portás mal, papá te va a pegar? Si te portás mal, no te voy a llevar al parque. Si te portás mal, no voy a hacer algo. Entonces nos crían con miedo a portarnos bien. Entonces siempre queremos portarnos bien para no tener miedo y vivimos del miedo, claro. O lo peor, Walter, si te portas más, no te iba a querer. Que Tremendo. Tremendo, Sí, ¿no? sí. Eso Sí. eso sí. O el miedo al infierno, ¿no? Sí. Bueno, ¿querías tú decir algo, Antonio? Bueno, lo iba a decir, pero tú te has anticipado, con lo cual ya no tiene... Justamente iba a plantear la pregunta que tú has hecho de otra manera, ¿no? Pero yo, si me permitís una pequeña reflexión, yo haría como mínimo dos partes del miedo, ¿no? Una parte es el miedo, digamos, psicológico, que es importante, y otra parte es el miedo físico, ¿no? Es decir, imaginaros, estoy cruzando la acera y de pronto viene un coche a toda leche, ¿no? Es decir, esa reacción que puedas tener de miedo porque te sobresaltas, bueno, que ya habéis visto también una relación de otra manera a ese tema, ¿no? Bueno, es un poco el pequeño comentario que quería hacer. Quería también hacer otro comentario, que es el siguiente. Está comprobado que uno de los mayores miedos que existen es el miedo a hablar en público. Es el miedo a la muerte y el miedo a hablar en público. Creo que casi el 80 o 90% de las personas tienen o hemos tenido pánico a hablar en público, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un tema un poco considerado. Eso es a juzgarte, o sea, es el miedo a que te juzguen. El miedo a que te juzguen, sí, efectivamente, sí. Ese es el final de la película. Hay un comentario de Alfonso Vanegas desde Colombia que dice: miedo al ridículo, miedo al rechazo, miedo a salir de nuestra zona de confort. Es un tema interesante lo que apunta últimamente de miedo a salir de la zona de confort. Me parece bien, me parece un excelente inicio para una reflexión por vuestra parte. Sí, bueno, yo una de las cosas que me he encontrado mucho en mi consulta es el miedo al rechazo.
Guillermo, ¿qué podemos hablar de ese miedo al rechazo? ¿Cómo podemos buscarle el cómo deshacerlo? ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, el miedo al rechazo, ya deciré antes que el miedo procede de una carencia, ¿no? El miedo al rechazo viene principalmente de la carencia que uno tiene hacia sí mismo. Si yo no me quiero, voy a buscar el amor de otro. Lo que yo no me quiero, voy a buscar que otro me dé ese cariño que yo no tengo, ¿no? Lo decía, creo que deciré antes. Con el miedo al rechazo es algo similar. Como yo no me acepto como soy, tengo miedo a que los otros tampoco me acepten. Y de ahí surge el miedo. Pero si yo me acepto como soy, si yo me conozco, todo base de la pirámide de la autoestima que tú nombrabas antes, si yo me conozco y me respeto, sé quién soy, sé lo que hago, sé cuáles son mis capacidades, no voy a tener miedo a que otros realmente me rechacen, que se trata también del juicio de los demás hacia mí. Porque, ¿por qué? Porque lo voy a hacer de la mejor manera que yo soy capaz de hacerlo y estaré bien conmigo mismo. Y tengo que entender que no a todo el mundo le va a gustar mi forma de hablar, que no a todo el mundo le va a gustar mi forma de ser, pero que es correcto, porque hay 7.200 millones de personas y 7.200 millones de realidades distintas. No a todos le podemos caer bien, no a todos nos pueden aceptar. Somos nosotros los que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos para estar bien con nosotros mismos y permitirnos estar bien con el mundo exterior. Sí, sí, Antonio, ¿querías decir algo? Bueno, hay un comentario de Marcela desde Lanús, en Argentina, que posiblemente tú puedas conocer, Walter. La conoces, ¿no? Bueno, Absolutamente. nos dice Marcela, a ver un momento que lo vea. Bueno, nos pregunta si el miedo es contrario al amor. Oye, el amor es contrario al miedo. Sí, Bueno, sí, ya lo has dicho, Antonio, también, y sí, todos lo bueno, decimos, ¿no? sí, bueno, ya se lo he dicho a ella, que ya lo habéis comentado, pero bueno, por si no lo ha oído, pues hago una pequeña reflexión si os parece oportuno. Sí, Sí, el miedo es opuesto al amor y el amor es opuesto al miedo. Son los dos extremos de la misma soga. Entonces es muy importante, no se puede experimentar miedo sin experimentar amor y viceversa. No existe el sentimiento no polar. Todo lo que sentimos siempre es polar. Sentimos los extremos. El tema es mantenerse en el equilibrio justo. muy bien. Yo con Desiree, referencia a sí, sí, esto, ¿puedo puntualizar una sí, cosa? puedes puntualizar todo lo que tú quieras. Yo pienso y siento, y así muchas veces lo comparto con las personas con las que me encuentro en la consulta, es que dentro de nosotros hay como un motor. Yo lo explico así, hay como un motor. Y a la hora de actuar podemos poner en marcha ese motor dando a dos interruptores que tiene. Uno de ellos es el del amor y otro es el del miedo. Cuando activamos el interruptor del amor, ¿qué quiere decir? Que yo actúo desde el amor hacia mí y hacia los demás, respetándome a mí, teniéndome en cuenta, aceptándome, queriéndome, amándome y también al otro. Y cuando activamos el motor del miedo, que en la mayoría de las ocasiones actuamos y nos desenvolvemos pulsando ese botón, es cuando realmente actuamos desde todas esas carencias que hemos dicho. Ese miedo a que se enfaden conmigo, a no tener lo que quiero, ese miedo al rechazo, ese miedo a equivocarme, a que los demás tengan una respuesta que haga que me quiten o se separe de mí algo que necesito. Entonces, a la hora de desarrollar nuestra vida, a la hora de ir caminando, si actuamos desde el miedo, normalmente nos suelen venir luego ciertos aprendizajes. Casi toda la gente que actúa activando este interruptor del motor se encuentra muy frustrada porque no encuentra la respuesta que espera de fuera, o de los demás o del entorno. Entonces es muy importante equilibrar eso y ir apagando ese interruptor, ¿no? y encendiendo el del amor, que es el contrario. Claro, Guillermo, cuanto más conscientes somos, menos el miedo nos va a hacer huella en nosotros, menos va a hacer poder sobre nosotros. En mi humilde opinión, sí. ¿Por qué? Porque el tomar conciencia significa que estamos siendo conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestras capacidades, de cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fuerzas. Y cuando nosotros nos conocemos, somos capaces de
enfrentarnos al miedo, incluso, como decía Desiree, apretando, aunque parezca una contradicción, apretando el amor. Porque yo aprieto el amor hacia mí mismo y ese miedo que se me está mostrando no lo veo disfuncionalmente como algo que me va a separar, que me va a perjudicar, sino lo veo como a ver el aprendizaje que me vas a traer y ya entro enfrentándome a ti, miedo, desde el agradecimiento de lo que me vas a mostrar, que me vas a permitir en mí cambiar para mejorar y ser una mejor versión de mí mismo. Y soy consciente de que si actúo con el botón del miedo, perdona Desiree que utilice, que me ha gustado tu comentario, si aprieto el miedo, sé que voy a sufrir un aprendizaje normalmente con dolor y que muchas veces me va a llevar a la vergüenza o a la culpa, pero si actúo apretando el botón del miedo, del amor y queriendo el miedo, lo voy a ver siempre como un aprendizaje y voy a tomar conciencia de lo que me muestra para no repetirlo negativamente. Sí, sí. Así es. Sí, Antonio, ¿querías comentar algo de los comentarios de las personas? Bueno, hay un comentario sensacional de Juan Añaños, Sí. que dice, creo a ver, un momento, muy bien, Antonio, un consejo de los ponentes para el miedo a hablar en público. Bueno, esto nos ha sugerido, Juan, que sabes tú que siempre atendemos las sugerencias de las personas que nos escuchan, que vamos a hacer un programa sobre el miedo a hablar en público, ¿no? Porque ya como he dicho antes, yo recuerdo la primera vez que hablé en público que estaba nervioso como un flan, ¿no? Después ya no, bueno, después ya menos, ¿no? Pero sí es un miedo bastante común, ¿no? El miedo a hablar en público. Por tanto, vamos a hacer un espacio sobre eso. Y nos dice Juan que si tenéis algún comentario, algún consejo de los ponentes para el miedo a hablar en público. Bueno, si me permiten, Sí. una de las cuestiones, yo hace muchos años, soy actor también, hace muchos años tenía esta situación y decidí empezar a hacer cursos de actuación y me di cuenta de que el miedo que tenía a hablar en público era el miedo a que vean mis defectos, a que vean mi pronunciación, a que vean cómo estaba vestido, al rechazo. Entonces, me di cuenta de que cuando empecé a aceptarme y dije, este soy yo, y como dijo Guillermo en un momento, hay 7.000 y pico de millones de personas en el mundo y cada uno tiene su forma de ser y su forma de ver la realidad. Entonces dije, bueno, este soy yo. Y cuando empecé a aceptarme, y esto ya hace muchísimos años, empecé a disfrutarlo. Tal es así que hace años que hago radio, he hecho televisión y me hacen entrevistas y escribo, y es algo que me fascina, porque no me siento hablando en público, me siento compartiendo con pares, y eso también es otra postura que tengo. Wow. Cuando veo a alguien, mi primera vez en un salón con 300 personas, donde estaba como ponente, todos en silencio, y el reflector que te está iluminando, entonces decís, bueno, a ver, ¿qué hablo? Y ahí tuve algo maravilloso, que lo comparto con todo el mundo, que digo esto, cuando no sabes de qué hablar, habla de lo que sabes. Entonces empecé a hablar de lo que sé, y fue maravilloso. Entonces, esto de no enroscarse en tratar de hacer o hablar cosas bonitas, cosas lindas, sino ser sincero. Y la sinceridad siempre me ha llevado hasta donde estoy hoy. Así que es muy importante para hablar en público, primero empezar a hablar con uno mismo. Hay un ejercicio que se hace hablando frente a un espejo. Pero también, si me permiten, quiero puntualizar algo. Para mí, desde mi punto de vista, el miedo primal, el miedo más importante y el miedo primero que tenemos es cuando nacemos, porque pasamos de un medio líquido a un medio gaseoso. Ese miedo a lo desconocido, fíjense que cuando morimos pasamos por un túnel, cuando nacemos también pasamos por un túnel que es el canal de parto. Entonces, pasar de un medio líquido, calentito, tranquilo, donde no necesitamos nada, a un mundo donde necesitamos todo, ese miedo visceral es el que nos marca por el resto de nuestra vida, y es el que yo, trabajando con técnicas y terapia de regresión a vidas pasadas, he ayudado a superar a muchísima gente. Y eso es, bueno, un pequeño aporte que quería hacer. Gracias. Sí. Yo, si no tenéis otro aporte con respecto a esto, también puedo aportar de que efectivamente a mí al principio también me daba un poco de reparo, sobre todo si iba a estar a la altura, ¿no? Entonces, yo me inventé dos técnicas. Una que era, yo sé de lo que voy a hablar, con lo cual no hay problema ninguno, o sea, tengo conocimiento de lo que voy a hablar. Y segunda, yo me fijaba en el público, en alguien, en alguna cara que la veía como muy atenta a lo que yo estaba diciendo, ¿no?
Entonces, la primera sensación es como si mi conferencia se la estuviera dando a esa persona y ya está, ¿no? Y me olvidaba un poco del público. Y ya como cuando me calentaba, entre comillas, entonces ya miraba hacia todos los demás y esa, ¿no? Pero al principio a mí me servía el mirar las caras y cuando veía alguna cara como muy atenta a lo que estaba diciendo y como sabía de lo que estaba diciendo yo sabía de ello, esto es lo que a mí me daba al principio un poco como de seguridad y ya luego todo lo demás. Lo digo porque igual os puede servir, ¿no? O les puede servir. Sí, Desiree. Yo añadiría una cosa. Yo creo que es muy importante también donde ponga el foco en esos momentos. Claro. Si el foco de tu atención está puesto en cómo voy a quedar, qué van a pensar, les va a gustar, no les va a gustar, ahí ya entra todos esos miedos. Pero sin embargo, si pones el foco dentro de ti, o sea, ¿para qué expreso yo? ¿Para qué voy a hablar? ¿Qué propósito tengo yo y tiene esto que comparto? Ahí ya se diluye el miedo porque entra más en contacto con el ser también. Sí, sí. Guillermo, cuando eliminamos la perfección, ¿se nos va el miedo? Para mí sí, porque la perfección no son, en gran parte son expectativas, ¿no? Un poco ahora estaba hablando, creo que Desiree iba por ahí, o le he sobreentendido yo que iba por ahí. Cuando tienes expectativas, estás divagando, estás poniendo algo que ni siquiera sabes si va a ocurrir o no, pero desde luego, como no ocurra tal cual tú lo has pensado, ya viene una frustración, ya viene una emoción negativa ineludiblemente. Cuando tú, una de las técnicas que yo utilizo o me suele gustar es la de reírme a mí mismo, que un poco lo decía también Walter. Yo hablo mucho conmigo mismo, voy en el coche, la gente me ve, antes cuando no habían manos libres, los compañeros que me veían pasar me decían, oye tío, que ibas hablando solo. Claro, ahora dices, no, iba con las manos libres. Yo antes no lo podía decir y es que toda la vida he hablado solo. Entonces, cuando aprendas a reírte de ti mismo, muchas veces cuando estás hablando y vienen esas cosas, lo primero que hago es reírme de mí mismo y muchas veces paro un poco y cuento alguna anécdota, entre comillas, graciosa de mí mismo. Y ya cuando empiezo a reírme y ves que la gente te presta atención, porque al final baja un poco la atención que puede haber en esa conferencia, y te centras en tu ser, todo vuelve a salir solo, ¿no? O te centras, como tú mismo has dicho, en alguien que te esté prestando atención o que te esté sintiendo interesado en lo que tú estás hablando. Pero sí hay que quitar expectativas de todo, de las conferencias, de los cursos, de las parejas, porque muchas veces ponemos expectativas en todo. Y de ahí vienen las grandes frustraciones. Sí, Antonio. Sí, nos dice Alfonso desde Colombia, nos dice, otra forma de verlo sería diferenciar los miedos conscientes y los inconscientes. Eso es una aportación que nos ha hablado, por lo menos de una manera demasiado gráfica aquí esta noche. Se habla un poco de pasada, pero en fin, quiero... Muy bien. Sí, Walter. Una de las cuestiones de tomar conciencia del miedo es desde nuestra primera niñez lo que nos han enseñado. Esto que vos decías hace un rato del miedo al infierno. O sea, si te portás mal te vas a ir a un lugar donde vas a sufrir toda tu eternidad. Entonces, yo creo que ya llené el infierno con todas las cosas que hice, ya tengo varios todavía. Entonces es muy importante tomar conciencia de que cuando uno encuentra, y entrando en el mundo espiritual, la divinidad de la verdad, que es el amor, encuentra también la divinidad del miedo, que también es otra forma de amor en una instancia más elevada. Entonces es importante entender que todo lo que nos sucede en esta existencia es para aprender. Hace muchos años yo entendí que todo esto es un juego. Es un juego. Entonces cuando vos comprendés que esto es un juego y aprendés las reglas del juego, la vida cambia totalmente. Yo he estado en situaciones de asalto con una escopeta en la cabeza, con una ametralladora en la cintura, me han gatillado y no ha salido el disparo para robarme un vehículo, un carro hace unos años. Nunca tuve miedo. Una de las cosas es esto, nunca tuve miedo, pero nunca tuve miedo porque no tengo miedo a morir, tampoco tengo miedo a vivir. Entonces, como estoy en el presente, analizo, pero también es parte de mi formación científica y también vengo del mundo militar. Entonces, estoy, digamos, preparado para no tener miedo, estoy entrenado para no tener miedo. Por mi trabajo de investigación como químico muchas veces he estado en situaciones de extremo peligro y entrené para no tener miedo. Pero también hay una realidad muy simple.
los que manejamos un carro, los que andamos en un vehículo, muchas veces estamos muy atentos y cuanto más rápido vamos, siempre vamos viendo 1 o 2 vehículos adelante para prevenir una situación potencial de peligro. Entonces, también ahí lo que estamos haciendo es una proyección para no entrar y no tener miedo si algo que estamos haciendo se va de carril. Entonces, es muy importante siempre tener la prevención y ver un poco más adelante, no desde la ansiedad, sino desde poder visualizar una situación potencial y cómo resolverla, pero sin miedo. Sí. Bien. Sí, ¿Algún comentario le diré, Guillermo, a lo que ha aportado Walter? Sí, bueno, con lo que comentabas antes del miedo inconsciente, hay que tener en cuenta que todos tenemos lo que llamamos, por lo menos lo que a mí me gusta llamar la mochila, ¿no? Y la mochila es todas aquellas creencias, ideologías, vivencias, colegio y lo que traemos espiritualmente, entrando en el tema espiritual. Entonces hay que entender que la gente actuamos en función de lo que sabemos. Es como si tú le pones aquí las orejeras a un caballo y el caballo no puede ver más allá. Nosotros somos iguales hasta que no tomemos conciencia de quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces ese miedo inconsciente, nosotros muchas veces no actuamos como queremos actuar, sino como sabemos actuar, y ahí es donde entra el inconsciente. Por eso es muy importante la forma en que nos hablamos a nosotros mismos con nuestros pensamientos y nuestras palabras, porque eso es como nos comunicamos con nuestro inconsciente, y nuestro inconsciente no hace lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y ahí está, en la forma en la que hablamos y pensamos, es lo que nuestro inconsciente cree que es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros luego no creamos que es lo mejor para nosotros, pero la función que tiene el inconsciente es defendernos y hacer lo que él cree que es mejor para nosotros. No sé si he logrado explicarme. Sí. Sí, Desiree, ¿querías tú añadir algo? Sí, yo lo que quiero añadir es que el miedo está en la base del miedo está en nuestras creencias, en lo que dice Guillermo, o sea, cómo vemos el mundo, toda nuestra cultura, nuestra educación, todo lo que hemos ido adquiriendo a través de nuestra experiencia. Por lo tanto, hay una parte que sí podemos detectar de manera consciente, pero hay muchísima información, muchísimos miedos que sí que están integrados en nosotros en una parte más profunda, más subconsciente. Entonces hay que buscar ahí, ¿no? Yo hago ese proceso de indagación con las personas, hay que buscar de dónde tirar para ir, ¿no? a esa raíz, o bien a través también de regresión, de ir un poquito atrás, saber de dónde viene eso, y luego a la hora de trabajarlo a nivel más profundo. O sea, ahí se necesita un trabajo pues, de hipnosis, prehipnosis, y para desenganchar, ¿no? Todos esos anclajes y todos esos miedos, tanto los de atrás como también deshacer los miedos, las fobias y el pánico que se puede generar en muchas ocasiones. Sí, Walter, cuando tomamos conciencia de que estamos ofreciendo nuestra mejor versión, abiertos a aprender, ¿eliminamos o deshacemos el miedo? Absolutamente. Bueno, es lo que te pasó a ti en el vuelo que tuvo el problema. Salió tu mejor versión. Entonces, a mí cuando me pusieron una escopeta en la cara y iban a disparar, mi mejor versión salió, que es la de no tener miedo y la de mirar a la cara a la persona que me estaba apuntando y entender que si yo mostraba miedo, hoy no estaba acá. Entonces, es muy importante entender que para que generemos nuestra mejor versión, tenemos que conocernos. Entonces, el miedo es el lugar más cómodo que existe. El miedo es el lugar más cómodo porque es el lugar del esclavo. Entonces, el esclavo vive con miedo y tiene una vida larga. Entonces, es muy importante entender esto, no ser esclavo de nuestros miedos, no ser esclavo de las carencias, no ser esclavo de las necesidades. Es muy importante cuando uno entra en este camino de autoconocimiento, y estamos hablando de esta vida, no de vidas anteriores o de situaciones más complejas. Cuando uno entra en el mundo del autoconocimiento, en el mundo de la espiritualidad consciente, no religiosa, no dogmática, empezás a darte cuenta de que nos han contado tantos cuentitos, ¿me entendés? Que si te portás mal, Santa Claus no te va a traer un regalo, Jesús murió por tus pecados, lo clavaron en la cruz, ¿y yo qué tengo que ver? Entonces nos enseñan siempre con el miedo al dolor físico.
El miedo más visceral que tenemos es al dolor físico, como en un momento hablaba Antonio, como en un momento hablaba Antonio. O sea, el miedo que más tenemos es el dolor físico, que es el más visible, pero en realidad el dolor más complejo es el dolor emocional, el dolor más profundo, y ese es el que nos marca. En el cuerpo te quedan, yo tengo cicatrices de muchas situaciones de vida, pero que se cicatrizan y ya está, no me duele más. Pero en cambio, el abandono, la traición, ¿me entendés? El engaño, eso es algo que si uno no lo trabaja, lo lleva de por vida y te marca siempre, y siempre vas con miedo. ¿O acaso no conocemos a alguien que en algún momento su pareja lo traicionó o lo abandonó y después le costó mucho tiempo volver a formar pareja, porque siempre va a estar midiendo a ver si voy a volver a vivir la misma situación? Pero hasta que uno no supera ese miedo a vivir lo mismo, porque no cambia, y evidentemente si vos no cambiás, si vos no te bañás nunca, y la persona que está al lado tuyo se va porque sos un roñoso, un sucio, y no te bañás, y la persona que va a venir otra vez se va a volver a ir por lo mismo. Entonces decís, no me quiere nadie. No, es que vos no cambiaste, no aprendiste nada. De eso se trata, de aprender todo el tiempo. Gracias. Sí, sí, sí. Guillermo, ¿el miedo crea dependencia o la dependencia crea miedo? Yo creo que en parte ambas cosas. Sí. Depende mucho de ti, ¿no? Depende de tu forma de ver la realidad, de tu forma de actuar, de tu forma de ser. Entonces, ambas se pueden dar en distintos momentos, ¿no? Y un poco con lo que decían los compañeros, sobre todo con lo que estaba diciendo ahora Walter, yo creo que todo parte del autotrabajo, del autoconocimiento, ¿no? Cuando tú sabes quién eres y sabes a qué has venido y lo que quieres hacer, el miedo siempre va a ser un amigo y no vas a tener dependencia, porque tienes muy claro qué quieres, qué estás haciendo y hacia dónde te diriges y quién eres. El problema es cuando no sabes quién eres, cuando no te trabajas esas heridas emocionales, entonces vas a crear siempre dependencia por carencia, como decía antes de Siré, ¿no? Sí, sí. Sí, deciré. Entonces, las personas, a mí me vienen muchas personas o bastantes personas que detrás de su problema está el miedo. Eh, ¿Cómo le podemos decir a las personas que tienen miedo cómo empezar a deshacerlo de una forma de sencilla? Consejos prácticos que yo daría, en primer lugar, encontrar el miedo. O sea, muchas veces tenemos la sensación, pero vamos a ponerle palabras. ¿A qué tengo miedo? Y también es muy bueno preguntarse si no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿No? Esas dos cuestiones, el hacerlas de manera honesta y reflexionarlas nos puede dar mucha información. Es importante hacer consciente este tema para que se vaya diluyendo. Luego es importante también centrar nuestra atención en lo que deseamos y no en lo que tememos, porque cuando tenemos un miedo que genera o que tiene la base todas esas creencias de las que hablamos, automáticamente nuestra mente genera una distorsión cognitiva que es la atención selectiva. O sea, nuestra mente solo se centra en aquella información o aquello que me pasa que confirma ese miedo que tengo. Por lo tanto, es algo como que lo engrandece. Hay que ser consciente de eso y desviar, no desviar esa atención selectiva y ampliarla a todas las otras posibles variantes, oportunidades, versiones, interpretaciones que hay de manera positiva y no alimentar, ¿no? No alimentar el miedo. Luego un ejercicio muy interesante y muy sencillo también sería el coger un papel y un bolígrafo y cronometrarte 1 minuto. Y en 1 minuto escribir en ese papel todos los miedos que tú sientas. Y no puedes dejar de escribir. O sea, tienes que escribir durante el minuto entero y si no se te ocurren más, repites lo que has escrito. Una vez que haces esa lista, tienes que preguntarte cuáles de esos miedos está presente hoy en tu vida. Y los que no, los tachas. Ahí ya vamos a desechar el 80% de los miedos de la lista, los desechamos. Y luego de los que nos quedan, ¿cuáles están en nuestra mano? Hacer frente o solucionar. Tener alguna acción para afrontar eso. Si está en nuestra mano, si no está en nuestra mano, evidentemente, bueno, lo dejamos estar.
Pero si descubrimos que sí está en nuestra mano y que podemos ejercer algún tipo de acción o de solución, o sea, cuanto antes no demorarlo. Porque eso es otra cosa que también hacemos. Nos boicoteamos en ese sentido, nos engañamos. Bueno, mañana lo hago. Bueno, ya veré, por el propio miedo. Ya veré, nos engañamos. Y no, hay que ser muy honestos con nosotros mismos y decir, vale, está en mi mano, pues voy a ponerme en acción ya, ¿no? Cuanto antes. Qué bueno. Sí, Antonio. Chicos, el miedo crea estrés, mucho estrés. El miedo, lo que he dicho de Sir mismo, es decir, lo dejo para mañana, o lo hago después porque ahora estoy ocupado, estoy cansado, lo que sea, ¿no? ¿Eso causa estrés, mucho estrés? Sí, obvio. Pregunto. Claro, Sí. causa mucho estrés y si eso lo mantiene durante mucho tiempo ya comienza a derivarse en problemas más serios de ansiedad. Entonces, lo importante es ir barajando eso para desmontarlo lo más pronto posible, porque un estrés sostenido conlleva ansiedad y conlleva incluso las depresiones, ¿no? Esos momentos de estrés sostenido al principio es beneficioso, pero cuando lo mantenemos en el tiempo, beneficioso en el sentido porque nos activa, porque, ¿no?, nos despierta los sentidos, pero cuando lo mantenemos en el tiempo ya nos bloquea, ya comenzamos a hablar de distrés. Y ahí es en el punto en el que si no paramos esa dinámica entramos en ansiedad y luego en depresión. Entonces, claro que sí, es importante tomar conciencia y atención en esos primeros periodos, en detectar todos esos miedos, todo ese estrés, porque luego puede ir perjudicándonos todavía más. Bueno, he hecho esa pregunta para que tomen buena nota esas personas que de alguna manera, pues bueno, pues les pueda servir, ¿no? Es decir, yo ya sabía la respuesta, pero bueno, quería que de alguna manera muchas personas se complemente esa información que estáis dando, ¿no? Gracias, Desiree. Muchas A gracias. ti. Sí, Walter, ¿atraemos a lo que tenemos miedo? Sí. Por supuesto. Lo atraemos desde el inconsciente y lo atraemos desde el consciente, pero el inconsciente nos gobierna, entonces evidentemente atraemos el aprendizaje a través del miedo. Hay que entender también que dentro de este mundo espiritual en el que nos manejamos, nosotros tenemos el karma, tenemos el dharma, que es lo que venimos a aprender y lo que traemos de aprendizaje previo de otra vida. Y eso, el miedo también nos marca. Nosotros nos traemos miedos ancestrales para poder transitarlos y para poder superarlos. Entonces, yo a lo largo de todos los años que he hecho y sigo haciendo talleres de regresión a vidas pasadas, es impresionante los miedos ancestrales que salen a muchas cuestiones cotidianas y del por qué la gente genera una forma de vida en donde refleja la situación para que se genere el miedo para poder atravesarlo. Es como buscar los actores que me hagan la obrita de teatro en la que yo tenga que participar para poder ver si lo puedo superar. Por supuesto, atraemos el miedo en formas imaginables y en formas inimaginables. Y una de las formas inimaginables en las que atraemos el miedo es en aquellas en las que le damos el poder al otro. Así es. Guillermo, ¿existe también el miedo a ser responsables o tomar decisiones? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ten en cuenta, cuando una persona estaba en estado de víctima, lo primero que hace es quitarse toda la responsabilidad de sí misma y poner la responsabilidad fuera. Entonces, no existe responsabilidad, existe culpabilidad. Todo es culpa de lo demás, el mundo es el culpable de lo que me pasa, tal persona es responsable, culpable de lo que me pasa y yo soy un pobrecito que todo me pasa a mí. En realidad, la culpa no existe. Actuamos, todos los errores que hacemos, el 100% de los seres humanos, es por ignorancia, por no saber hacerlo mejor, puesto que lo hacemos siempre lo mejor que podemos. O eso creo yo, que todos tenemos esa luz dentro y lo hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Entonces, cuando tú quitas la responsabilidad, ¿por qué es? Por miedo a asumir tu propia responsabilidad. Se la pongo al otro y así el otro es el que es culpable de todo lo que a mí me pasa y yo me quedo aquí escondidito, como decía antes Walter, sin afrontar la responsabilidad de mi vida y de las acciones que hago o dejo de hacer. Sí, Antonio, ¿queréis decir algo? Bueno, sí, hace un comentario Alejandro que muy interesante que dice que René May declaró una vez que la enfermedad no te mira a ti si tú no la miras a ella. ¿Eh? Me parece una reflexión sumamente interesante, ¿verdad? Sí, sí, así es.
Muy bien. Yo con respecto al miedo, y esto te lo quería decir, bueno, lo mismo da deciré Walter, pero igual Walter en esta materia sabe más, que es miedo al mundo espiritual o al mundo de los espíritus, ¿no? Que también, por supuesto, existe, que alguien se nos pueda aparecer o tenemos determinada sensación de que hay algo ahí y ¿cómo podemos gestionar esto? Bueno, lo decís, hace 30 años que soy exorcista y con las capacidades paranormales abiertas, al principio me fue muy difícil que me entendiera la gente, sobre todo mi familia, que veía, que olía y que sentía cosas que los demás no veían. Entonces, una de las, digamos, la mayoría de las consultas que tengo últimamente son porque se están abriendo las capacidades espirituales de mucha gente y muchos niños que están naciendo con estas capacidades espirituales paranormales, abiertas, es cómo hacen para poder llevar adelante todo esto. Entonces la mayoría de los chicos, y eso también tienen que ver las series de televisión y demás, los orientan hacia los rituales oscuros, ¿entendés? Hacia los rituales o en donde vos podés contactarte con alguna entidad para que te dé un poder o para que te dé algo a favor tuyo y vos entregándole algo. Entonces, evidentemente, ya desde, como decía al principio, los hombres de la caverna le tenían miedo a los truenos, le tenían miedo a los eventos naturales. Hoy en día le tenemos miedo a todo aquello que no vemos, a todo aquello que nos puede manejar. Uno de los grandes problemas que yo veo en la gente que me consulta con esta situación de eventos paranormales es que tienen miedo a algo que no pueden ver y que los puede controlar sin que ellos puedan hacer nada. Entonces, este es el mayor miedo. Hay gente que me dice, no, si yo no creo, no le doy poder. Y yo le digo, esto es tan ignorante como pensar que si al lado tuyo hay un radioisótopo de cesio o de uranio 232, es radiactivo, pero como yo no sé nada de física, no me va a contaminar. Y no tiene nada que ver. La ignorancia no protege. Y esto es un leitmotiv en mi vida. La ignorancia no protege. El miedo te puede proteger porque te puedes escapar, pero la ignorancia de una situación no te protege. De hecho, la gran mayoría de la gente que voy a hacerles exorcismos a ellos, a sus casas, a sus hijos, a sus mascotas, es porque en la ignorancia de hacer algún ritual, que no saben lo que están haciendo, convocan entidades o espíritus o seres de dimensiones negativas y después no saben cómo sacarlos. Entonces es muy importante tener mucho cuidado cuando vamos a hacer un ritual, que seguramente Guillermo lo debe tener mucho más claro, cuando vamos a hacer algún ritual, a quién estamos llamando, cómo lo estamos haciendo. No puedo hacer un ritual tomándome un café o comiendo una factura, mirando una película y está todo bien, no pasa nada, prendo una velita y listo. Entonces, la falta de respeto hacia el mundo espiritual también, por ignorancia, hace que caigamos en situaciones que después se nos descontrolen. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, todo aquello que no vemos que existe nos influencia. Y si no tenemos conciencia, esa influencia puede ser tremendamente negativo hasta quitarte la vida. Una pregunta. ¿De alguna manera la conciencia evita tener miedo? Sí, Desiree. Sí, la conciencia evita tener miedo. Claro, cuanto más consciente eres y más desarrollado tengas tu amplitud ante la vida, ¿no? Ante el conocimiento, menos miedos tienes. Cuanto más trabajado estás tú interiormente, menos miedos tienes y menos miedos te saltan. Daros cuenta que la base de todo miedo y de la conciencia está, como hemos dicho antes, la inseguridad, la baja autoestima. Todo lo que sea autoconocimiento y tomar conciencia tanto de uno mismo como de los demás y de la vida, ayuda a deshacer cualquier miedo. Eso es fundamental. Sí, sí, Guillermo, ¿podríamos diferenciar entre miedo y precaución? Sí, vamos a ver, la precaución, o lo que yo entiendo por ello, yo tomo precaución de algo si algo no lo conozco, no sé a lo que tengo que hacer, no sé a lo que me tengo que enfrentar y soy precavido en cuanto a la acción que voy a tomar hacia ello. Y puedo optar por informarme, por hacer las cosas más despacio, por ver qué es lo que tengo, a lo que me voy a enfrentar. Eso es precaución, yo entiendo precaución.
El miedo es otra cosa totalmente distinta. El miedo hemos dicho que es algo que nos avisa de una posible amenaza o de algo que tengo que cambiar. Entonces, lo que tengo que diferenciar entre el miedo y la precaución, sobre todo el miedo me puede paralizar si es un miedo disfuncional. La precaución no me va a paralizar. Simplemente tomo precaución, lo veo desde fuera, lo veo desde otro lugar, lo hago más despacio. El miedo disfuncional, que es el que creo que te estás refiriendo, me va a paralizar y además me va a hacer ver otra realidad y separarme de mí mismo, de mi ser, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Antonio, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, yo quería, a ver, porque el momento, quería compartir con vosotros una experiencia que me pasó el pasado sábado. Estaba durmiendo, eran las 3 o 4 de la madrugada, y de pronto noté que una mano me acariciaba la cabeza, ¿no? Una sensación. De pronto reaccioné con cierto miedo, la verdad, porque estaba durmiendo y tal, ¿no? Pero después, una vez que me desperté y vi el tema este, digo, coño, pues eso es alguien que ha venido a visitarme, alguien querido para mí ha venido a visitarme y ha sido una manifestación de cariño. Digo esto porque posiblemente cuando pasa ese tipo de circunstancias, uno se puede de una manera alterar mucho si no cree un poco en este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y quería contar un poco el hilo de la pregunta que hice anteriormente, si la conciencia evita tener miedo, ¿no? Es un poco la sensación que yo tuve el pasado sábado, como he dicho, que me tocan, me despierto, claro, excitado porque uno no se espera eso, ¿verdad? Pero bueno, después ya cuando pude reaccionar, pude, bueno, eso es alguien que ha venido maravilloso a verme a saludar y tal, ¿no? Únicamente comentar eso y ya está. Sí, Walter. Si me permitís un comentario sobre esto. Sí. Gracias. Cuando se manifiesta un ser espiritual, se manifiesta con la energía inherente que tiene. Si vos te sentís en paz y en armonía y con amor, el ser vibra en esa frecuencia. Si vos te sentís con miedo, con pánico, muy asustado, temblando, es porque el ser vibra en esa frecuencia. Entonces, es muy importante entender esto. Las manifestaciones paranormales, como dije antes, están cada vez más a flor de día, a flor de piel, porque estamos en esta situación. Entonces, los seres amorosos se manifiestan con amor y los seres no amorosos se manifiestan de forma no amorosa. Así que es muy común, se te eriza la piel, te sentís un frío por la espalda, te duele la cabeza, sentís un olor a podrido, sentís un zumbido muy feo, no es algo bueno. Si de pronto sentís algo cálido que te envuelve, sentís un perfume agradable, sentís una sensación de abrazo, y bueno, eso es algo maravilloso. Entonces, siempre es muy importante de que cuando un ser espiritual se manifiesta siempre con la energía que predomina. Gracias. Bien, gracias. Si me permite, sí. Juan, para Sí, hacer claro. un anexo a Walter, cuando sienta, es muy importante reconocer nosotros quiénes somos, ¿no? Nuestro yo soy. Entonces siempre es muy importante que cuando sintamos algo negativo, oscuro, es evidente que vamos a reaccionar con miedo, pero lo que yo aconsejo que hagamos es inmediatamente reconocer nuestro poder, decir yo soy el que soy, y enfrentarnos con amor a esa situación, incluso preguntar en qué te puedo ayudar, si estás dispuesto a ayudar, o incluso una vez que has dicho yo soy el que soy, ahora no te puedo ayudar, en estos momentos no te puedo ayudar, porque con todo tu poder vas a lograr que esa presencia se vaya y que no te haga daño. Es muy importante no reaccionar con miedo, porque si reaccionas con miedo y te encoge, es cuando puede ocurrir algo no deseado para ti. No sé si igual puede decir algo más, pero vamos, quería hacer esa... Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Estoy absolutamente de acuerdo, sí, totalmente, totalmente. Gracias. Muy bien. Desiree, cuando conectamos con el alma, con nuestro ser interior, con toda esa energía maravillosa del amor que llevamos dentro, por llamarlo de alguna forma, los miedos o las desavenencias desaparecen. Por supuesto, desaparecen, se esfuman. Claro, porque ahí entramos en contacto con la conciencia,
con la esencia. Está muy relacionado a lo que hemos comentado antes, ¿no? Cuanto más consciente y más conectado estoy conmigo, y por supuesto cuando conecto con mi ser y con mi alma, es que no hay nada que temer. O sea, ves que todo está bien, y aunque venga algo doloroso o algo que nos puede generar un aprendizaje, también está bien, porque es bueno para nuestra evolución y para nuestro crecimiento. Por lo tanto, vive con una paz y con una tranquilidad y con un nivel de conciencia pues distinto. Por lo tanto, claro que esa conexión con nuestra alma es muy importante y fundamental para disipar esos miedos. Porque sobre todo, si confías en ti, conectas contigo, reconoces lo que eres, reconoces tu poder, tu valor, si confías en los demás y si confías en la vida y en el universo, entonces, ¿a qué tenemos miedo? Exactamente. Yo pongo un ejemplo en mis conferencias o cursos, talleres, etcétera, y a las personas en sí. Les pongo un ejemplo maravilloso sobre el amor y el amor y el miedo, o la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces, os propongo, ¿no?, que los que nos están escuchando y nosotros mismos, que imaginemos dos habitaciones, una continua a la otra. Una está totalmente iluminada, es decir, llena de amor, y la otra está totalmente oscura, es decir, llena de miedo, ¿no? Si abrimos una puerta en medio de esas dos habitaciones conjuntas, la luz entra en la habitación oscura, es decir, el amor entra en la habitación del miedo, pero el miedo, es decir, la oscuridad, nunca entra en la habitación de la luz, es decir, en la habitación del amor, ¿no? Con lo cual, el miedo, la oscuridad no existe, sencillamente es una ausencia de amor o de luz, ¿no? Entonces, si nosotros somos luz y amor, pues el miedo no tiene lugar, sencillamente, ¿no? O sea que espero que nos sirva como a mí me sirvió cuando me lo contaron hace muchos años. Bueno, pues Bueno, sí. Sí, yo quería preguntarle a Óscar que el próximo día 22 vamos a hacer un espacio muy especial sobre una nueva Navidad y una nueva humanidad, ¿no? Entonces, querido Walter, te pregunto, ¿con qué nos vas a sorprender, no? Porque seguro que ya tienes pensado algo que nos va a sorprender, fijo, seguro. ¿De qué vas a hablar? Cuéntame. Bueno, fundamentalmente no desde lo religioso, porque no me gusta hablar de lo religioso, pero sí utilizando el concepto Navidad, que significa natividad, que significa nacimiento. Entonces, a partir del concepto del nacimiento de esta nueva humanidad, voy a hablar sobre esto, sobre cómo prepararnos para este nuevo nacimiento, cómo prepararnos para esta nueva etapa de la humanidad. Lo que nos viene a partir del año que viene, y esto hablo por mi parte, por lo que recibo de los seres con los que me contacto, se contactan conmigo todo el tiempo. Lo que viene es una gran purga, lo que viene es un gran tamiz en el cual se va a dividir todo y va a haber dos humanidades, la humanidad que vibra en amor y en conciencia, y la humanidad que vibra en miedo y apego. Todo sirve. Yo siempre digo, cuando se hundió el Titanic, se hundieron los que cargaban carbón en la caldera abajo de todo, y los que estaban arriba de todo tomando champán mirando las estrellas. Entonces, es muy importante que todos estamos dentro del mismo barco, todos estamos dentro del mismo planeta. Si nosotros no somos conscientes de ayudar al prójimo, y el prójimo más cercano soy yo, porque si yo estiro los brazos, a la única persona que abrazo primero es a mí. Entonces, si yo no me puedo ayudar a mí mismo, no puedo pretender ayudar al prójimo. Cuando uno viaja en avión, una de las primeras cosas que te enseñan es que si usted viaja con un niño y se despresuriza el avión, cuando caen las máscaras, póngale la máscara primero al niño, después se la pone usted. Porque si usted todavía se la quiere poner, entonces ahí se desmaya. Entonces te dicen al revés, te dicen primero póngasela a usted y después se la pone al niño. Porque si no, vos cuando te la querés poner al niño te vas a desmayar. Entonces eso es ir en contra del instinto maternal. Y el instinto maternal, o el instinto que tiene este planeta, el planeta Tierra, Gaia o Madre, como le queramos llamar, en este nuevo nacimiento es el de marcarnos a cada uno el camino que traemos. Por eso va a haber una gran purificación, por decirlo de esta manera, en amor,
y el trabajo de desapego que venimos haciendo es el que nos va a ayudar a salir adelante. Gracias. O sea, seguro que va a ser una sorpresa muy agradable. Así que el 22 os espero. No pongas tanta expectativa, no pongas tanta Os expectativa. esperamos a partir de las 20 horas, el próximo lunes, donde intervienen, pues no sé, calculo unas 30 personas, porque si no acabamos, Juan, si no acabamos, terminaremos en Nochebuena del año que viene. Bueno, y Antonio, ¿y tú de qué vas a hablar? Yo quiero hacer lo que para mí ha representado el año 2020, con perspectiva del 21, es decir, las enseñanzas que se han tenido durante este tiempo, ¿no? Es un poco de lo que quiero comentar, ¿no? O sea, es un poco trasladar mis experiencias al mundo del nuevo año. Es un poco lo que más o menos quiero compartir. Bueno, yo creo que efectivamente va a ser un programa maravilloso que nos va a servir a todos, a los que participamos y a los que no participamos o los que no participan, porque es un programa que rige las dos bases de espiritualidad tomando tierra: compartir conocimientos y crear un lazo de unión y de amor entre todos, sobre todo en estos momentos. Bueno, pues como ya estamos fuera del tiempo, Guillermo, si querías decir alguna cosa más o cómo las personas pueden conectar contigo. Bueno, agradeceros a todos, tanto a vosotros que me habéis invitado como a los compañeros con los cuales siempre se aprende algo. Encantado de haber estado aquí. Si queréis contactar conmigo, pues a través de la página web www.lasendadelespiritu.com, y encantado de estar con vosotros. Es una época que estamos viviendo ahora mismo, por lo que todo ya es sabido que estamos viviendo, complicada, donde está predominando el miedo, y el consejo que le puedo dar a todo el mundo es el primero que me aplico yo a mí mismo, y es el de qué puedo yo hacer ahora mismo, aquí y ahora, frente a esta situación, porque eso es lo que me quita el miedo y la ansiedad. Solo puedo hacer lo que yo puedo hacer, no puedo hacer más. Qué bueno. Muchísimas gracias, Guillermo. Desiree, si se te ha quedado algo en el tintero y cómo las personas pueden dar contigo. Bueno, quien quiera contactar conmigo lo puede hacer a través de Facebook, en mi página Desiree López López, o a través de Instagram en psicología.autoconocimiento. Y referente a puntualizar algo, decir que el miedo, detrás del miedo hay un gran regalo, y ese gran regalo es nuestra libertad. O sea, el miedo nos trae la libertad. Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Querido Walter, un placer escucharte. Es un placer para mí escucharlos, escuchar nuevamente a Desiree y bueno, a Guillermo la primera vez, que me gustaría escucharlo más. Y es importante entender que siempre aportamos. Una de las cosas que hablaron ustedes antes, esto de el miedo nos enseña, y cuando aprendemos del miedo se transforma en experiencia, y esa experiencia nos permite después transportarla a cualquier ámbito de nuestra vida. No existe nada, yo siempre digo que en este mundo bipolar, del yin y el yang, lo positivo y lo negativo, no existe nada absoluto. Entonces no hay nada absoluto hasta tanto y cuanto uno no le dé ese poder de absoluto. Entonces es importante hablar, compartir. Todos los que estamos acá somos terapeutas, todos tratamos de ayudar a los demás, porque nos ayudamos primero a nosotros mismos, y es muy importante esto. Nosotros transitamos el camino del autoconocimiento y ayudamos a los demás porque nosotros también lo estamos transitando. Entonces es importante entender que cuando una persona viene a consultarnos, viene a consultar a alguien que ya pasó por esa experiencia. Entonces es muy importante entender esto. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, www.centroseptimocielo.com.ar, y estoy a disposición para cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, querido Walter. Querido Antonio, algo para terminar, aparte de que mañana hablamos del amor incondicional. Bueno, del amor incondicional yo creo que hablamos todos los días, ¿no? Gracias. Pero mañana específicamente más todavía, ¿no? Sí, con Luz Gulomay, con Bernardo Sorem y con Carles Torá. Así es, efectivamente. Bueno, pues, y el próximo lunes hablamos de xamanismo. Vuelve Guillermo de nuevo con nosotros a participar el próximo lunes.
bueno, pues hablaremos de chamanismo. Y el día 22 ese espacio maravilloso que vamos a realizar sobre la Navidad, ¿no? Y el día 26 también tenemos una cita, Juan. Ah, sí, sí, efectivamente, sí. Pero eso ya lo cuentas tú, que estás más centrado en ello. Porque... Bueno, el día 26, amigos, bueno, nos invitaron a Juan y a mí para dar nuestro testimonio un poco de lo que pensamos que ha sido, de lo que será el año 2021. Es un espacio donde intervenimos unas 50 personas y, bueno, pues nos invitan, han tenido la gentileza de invitarnos para compartir ese tema, ¿no? Entonces, además hay gente muy interesante de muchos puntos del mundo y creemos que para nosotros somos de los pocos españoles que participan, ¿no? Con lo cual, para este espacio es un honor que ya piensen en nosotros, ¿no? Es un gran honor que piensen en nosotros. Así es. Bueno, pues Felicitaciones. paso a paso, seguimos adelante con amor, por amor y para el amor. Gracias a todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a Adiós, vosotros, adiós. Juan. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao.